Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, la propuesta de hoy es hacer un turbante, como verán. Me gustó esta propuesta, me gustó el desafío, me gustó la experiencia y por eso quiero compartirlo con ustedes. Para este modelo de adulto utilicé 100 gramos de lana con un inicio de cadenas de 200 cadenetas para una circunferencia de cabeza de 54 centímetros y un alto de 13 centímetros, ¿sí? Esto es para una medida estándar. Si tienen una cabellera muy voluminosa, como siempre digo, el cabello también es medida, o sea, si uno no toma en cuenta de medirse cuando se tiene mucho volumen de pelo, cuando colocan un gorro no les va a quedar bien. Por eso hago hincapié en esto para aquellas personas que son primerizas en el tejido y no saben cómo medir, y lo que menos quiero es que tengan que estar desarmando todo el tiempo. Entonces siempre hay que medir el contorno de la cabeza, ¿sí? Tenemos una circunferencia de 54 en este caso. En otro caso puede ser un poquito más. Para bebé, por ejemplo, de recién nacido, 80 cadenas de inicio para una cabecita de 37 centímetros y un alto de 10 centímetros, que sería el ancho. Vamos a tejer una tira, ¿sí? Acá son 100 gramos, acá son 25 gramos, nada, realmente nada. Esta es la lana que utilicé con un brillito. La etiqueta dice 90% de acrílico, 5% de poliamida y 5% de poliéster. No doy marcas porque esto es un medio masivo y yo pago las lanas como todo público, como público cualquiera, y no me hacen rebaja de ningún tipo, entonces yo no puedo hacer propagandas. Así que bueno, simplemente les digo lo que lleva la lana. Yo en este caso elegí esta porque me gustó. Ustedes pueden tejer con la lana o hilo, si están en etapa de calor como yo, pueden tejer en un hilo lindo, un color acorde para su vestir, y también les va a quedar bien. Háganlo más bien con lana e hilo grueso, que va a quedar bien bonito. Un ganchillo del número 3. Utilizamos marcadores para ajustar donde vamos a coser. Una aguja lanera, tijeras, algunas perlitas o abalorios. Se puede hacer para niños también. Este modelo es sumamente milenario, es ancestral, es medieval, ¿sí? Ya se usaba en la guerra de los cruzados ya se usaba, ¿sí? Por lo menos. Y anotan la medida. Y desde el centro de la cabeza a la frente, acá, 10 centímetros, que sería el alto para este tamaño, ¿sí? Tomamos la circunferencia alrededor de las orejitas y le agregamos 5 o 7 centímetros más, y el alto de la frente, ahí en el centro de la cabeza, 10 centímetros. Eso sería todo para hacer la medida de este modelo de turbante o gorro. Un gorro original, muy lindo, muy vistoso y de ultramoda. Habíamos dicho que precisábamos 80 cadenas de inicio para hacer el modelo del bebé. Entonces vamos a iniciar con ese número de cadenas. Hacemos una cadena de refuerzo, apretamos bien porque es el inicio y comenzamos a tejer las 80 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta llegar a 80. Precisábamos 37 centímetros por la medida de la cabecita
más 5, 6 o 7 centímetros más, y ahí le puse 6 más. Entonces, ahora agrego 3 cadenas para levantar el primer punto. 1, 2, 3 y cuento. 1, 2, 3 y en la cuarta hago el primer punto alto. Y esta vuelta va a ser toda de punto alto. Miren qué bonito que queda el brillito. En su lugar de comercio donde ustedes compran sus productos de tejido, pueden pedir lana o hilo con brillito, si les gustó este. Y así van por toda la vuelta de esta línea de cadenas, tejiendo un punto alto por cada huequito que encontramos o cadena de inicio. Así hasta llegar al final. Una vez terminada la primera fila, giramos y levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a hacer un punto elastizado. Este cuenta como punto atrás y el que viene cuenta como punto adelante. Entonces este es el punto que sigue. Colocamos la aguja así, extraemos y lo pasamos 2 veces como el punto alto. Ya tenemos uno por delante. El que viene es por detrás, entonces introducimos la aguja, lo cruzamos un poquito, ¿sí? Extraemos el bucle, estiramos bien, pasamos una vez, pasamos 2. Ahora toca por delante. Estiramos, pasamos una vez y pasamos 2. Por detrás. Puntos altos en relieve por delante y por detrás. Por delante. Por detrás. Por delante. Uno sí, uno no. Por detrás. Por delante. Por detrás. Así vamos a ir por toda esta vuelta, uno por delante y uno por detrás. Y el último punto lo hacemos de manera simple en la tercera cadena de inicio. Al comienzo de cada vuelta 3 cadenas para subir y al terminar cada vuelta buscamos la tercera cadena y ahí hacemos el punto. Giramos 3 cadenas para el primer punto. Esta y todas las vueltas del ancho que ustedes sacaron o el alto de la frente al centro de la cabeza lo van a tejer como se presentan los puntos. Entonces, este que está acá me está diciendo que es por detrás y lo hacemos. Este por delante. Este que está escondido es de atrás. Por delante. Uno sobresale hacia nosotros y el otro se esconde. Este está atrás. Levantamos bien, que llegue bien a la altura del otro punto. Por delante.
Este es de atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Yo voy a seguir así hasta tener los 10 centímetros de alto que preciso para el modelo del bebito. Así tejemos todas las vueltas. Yo ya tengo mi tira terminada. Queda bien elastizado. Perdón. Bien lindo. Las dos caras son iguales, así que no importa para dónde doblemos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente vamos a hacer así, como que cruzamos una bufanda. Acá no se nota mucho porque es chiquito, pero a medida que la cabeza, la circunferencia es bien grande, la tira va a ser grande. Esto sería lo que tenemos que hacer. Así y así. Un extremo va a ir acá, cosido, y el otro extremo acá. Eso sería todo. Entonces, yo voy a poner unos marcadores para que se vea por dónde vamos a coser. Y lo mismo hacemos con el otro lado. Buscamos bien la esquinita, ahí. Ponemos. Lo pueden hacer con alfileres también si quieren. Después las piolitas que tenemos sueltas se esconden bien y ya no molestan más. Entonces primero vamos a coser de acá, hasta donde termina ahí. Ahí. Después vamos a coser de acá hasta donde termina. Y después vamos a coser la parte de atrás. Un poquito nomás. Esta tirita sería. Y comenzamos. Esta tirita la voy a utilizar ahora para yo coser. La utilizo así. Ato 2 y 3 veces. Ajusto. Como dije, las tiritas se esconden después. Entonces, cadenita con cadenita. Vamos y venimos. Y vamos ajustando.
O simplemente cosan de la manera que ya están acostumbrados a hacerlo. Esto es solo una idea. Y así vamos a ir hasta llegar a la otra punta. Cortamos el hilo y cosemos la otra. Estoy en la parte de atrás de la nuca. Y hago lo mismo. A mí me resulta así coser. Le doy 3 nudos. Y voy y vengo. Y voy ajustando un poquito. No mucho. Ya tenemos los dos lados, como les dije hoy, cosidos, y ahora estamos en la parte de atrás. Y es un poquito nada más, porque igual el gorro va a quedar abierto, porque esa es la originalidad. Y así seguimos. Bueno, este es el frente del gorro y esta es la parte de atrás, ¿sí? Acá me queda una pelucita. Esta es la parte de atrás. Tenemos la costura de un lateral, la de otra y el alto, ¿sí? Entonces ahora hacemos así. Tenemos esta lengüeta que cae y este rectángulo de abajo y apenas un pedacito vamos a coser, apenas. Nos vamos a ayudar con una piolita de esta que tenemos acá. Ya atamos las 3 juntas, así las escondemos y las rematamos 3 veces. Estiro, eso se esconde. Entonces, y seguimos cosiendo como veníamos. Así. Un poquito nomás en el ángulo, que viene a ser el costadito este que tenemos acá. Este costadito. De cada lado vamos a hacer lo mismo. Pasamos y ajustamos un poquito. Y ya con eso alcanza, no precisa más. Y rematamos. Lo hacemos de nuevo y rematamos. Y ahora lo escondemos. Lo mismo del otro lado. Ya tenemos este costadito unido y ahora vamos acá. Es muy fácil porque tienen esta banda y levantan ahí la costura que viene del lateral. Es solamente un poquito. Solamente un poquito. Y hacemos lo mismo que veníamos haciendo. 2 nuditos y un tercero de seguro. Y continuamos. Ajustamos. Tres, 4 centímetros, más de eso no es.
es apenas. Bueno, así quedaría la gorrita para el recién nacido, para una sesión de fotos, con colores que les guste. Yo le puse unas perlitas. A mí me encantó, realmente me encantó pasar por esta experiencia, nunca había hecho uno y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Inclusive con este sistema me lo voy a hacer con género, para recoger el cabello, queda muy muy lindo. Espero que lo puedan hacer. Cualquier duda que tengan me lo dejan en la sección de comentarios y en la brevedad de los tiempos míos, se los iré respondiendo. Les agradezco mucho que hayan mirado mi video y si les gustó no se olviden de dar un like hacia arriba y si les gustó un poquito más, compartan, sean generosas, generosos como yo y compartan con sus seres queridos, amistades, compañeras, compañeros, a venir a visitar este canal de esta humilde servidora, que les propone lindos proyectos de trabajo fáciles, bonitos, rápidos y muy económicos y muy favorables para aquellos que quieran vender. Y donde sea que se encuentren, no importa en el lugar de la inmensidad de este planeta Tierra, les bendigo con todo el amor más sincero que tengo, con mucha paz y mucho bien. Próspero 2019 para todas y todos. Hasta pronto.